Era una tarde de miércoles normal, cuando mi marido Dan me soltó una bomba inesperada. Le habían ofrecido un viaje de negocios de una semana al extranjero, dejándome sola en nuestra casa por primera vez en años. Aunque sabía que era parte de su trabajo, la idea de estar sola durante tanto tiempo me ponía ansiosa. Te hizo las maletas, me dio un beso de despedida y se fue, con una sonrisa alegre prometiendo pasar a ver cómo estabas todas las noches. De repente, la casa me pareció demasiado grande, demasiado. Tranquila, los primeros días transcurrieron sin demasiados problemas. Trabajé desde casa, miré un poco la televisión y di largos paseos por el barrio. Pero al tercer día las cosas cambiaron. Esa noche estaba descansando en el sofá con una taza de té, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y sentí una ligera punzada de curiosidad. Mezclada con inquietud, abrí la puerta y encontré a Mark, el mejor amigo de Dan, de pie allí, con una cálida sonrisa. «Hola», estaba en el barrio, y pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo con indiferencia, sosteniendo una botella de vino. «Sé que Dan está lejos y debe ser un poco solitario». Mark y Dan habían sido amigos desde la universidad. Tenían esa amistad fácil y cómoda que resistió la prueba del tiempo. Todos salíamos juntos de vez en cuando, pero nunca tuve mucho tiempo a solas con Mark. Siempre estaba cerca de Dan. Así que nunca tuvimos la oportunidad de conocernos profundamente. «Oh, gracias. No tenías que hacer eso», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Se encogió de hombros. «Solo era un buen amigo. No le di mucha importancia. Después de todo, Mark era como de la familia». Nos sentamos, compartimos una copa de vino y hablamos de las cosas habituales. Trabajo, amigos en común y cómo Dan se estaba adaptando al viaje. La conversación fluyó con facilidad y me encontré riendo, más de lo que lo había hecho en días. Mark siempre había sido encantador, pero me di cuenta de que nunca había prestado atención a lo genuinamente amable y divertido que podía ser. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 2 horas y todavía estábamos enfrascados en una conversación. Había algo cautivador en la forma en que Mark escuchaba su atención. Vacilaba. Fue refrescante y desconocido. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de conexión. A medida que avanzaba la noche, Mark me miraba con una intensidad que no había visto antes. No era inapropiado, pero era diferente. Hubo un momento fugaz en el que el aire entre nosotros cambió. Ninguno de los dos lo reconoció en voz alta, pero yo podía sentirlo. Le quité importancia, convencida de que era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada. Después de todo, él era el mejor amigo de Dan y yo era la esposa de Dan. No había forma de que Mark cruzara esa línea, ¿verdad? Cambié rápidamente de tema y sintiendo que la noche había durado lo suficiente, le dije a Mark que necesitaba irme a la cama. Sonrió, me agradeció la compañía y se fue. Sin dudarlo, cuando cerré la puerta, no pude quitarme la extraña sensación que flotaba en el aire. No se suponía que fuera así. A la mañana siguiente, me desperté, sintiéndome un poco mal. La noche con Mark me dio vueltas en la cabeza, más de lo debido. Me dije a mí misma que no era nada, que era solo el resultado de tener compañía cuando me sentía inusualmente vulnerable sin Dan. Sin embargo, había una voz molesta en el fondo de mi cabeza, reproduciendo el sutil cambio en el aire entre nosotros. Me ocupé del trabajo tratando de sacudirme los pensamientos, pero se colaban en momentos inesperados cuando estaba haciendo café, cuando miraba el sofá donde habíamos hablado la noche anterior. Lo que más me molestaba era el hecho de que estuviera pensando en Mark. Era alguien a quien conocía. Desde hacía años, alguien que siempre había estado en un segundo plano en mi vida, solo un rostro amigable. ¿Por qué de repente lo notaba de una manera diferente por la tarde?
No pude resistir la urgencia de hablar con alguien. Llamé a mi amiga Lily, la única persona que escuchaba sin juzgar. Así que Mark vino anoche. Empecé a tratar de sonar casual. Mark, el amigo de Dan. ¿Para qué?, preguntó con un tono de curiosidad inmediata, solo para ver cómo estaba. Supongo. Tomamos unas copas de vino y hablamos. Fue agradable. Pero dudé. Pero ella insistió. Suspiré. No lo sé. Hubo un momento que no puedo explicar. No fue nada, pero se sintió como algo. Lily se quedó en silencio por un momento. ¿Y qué hizo exactamente? Nada. Dije rápidamente. Esa es la cuestión. No fue nada específico. Fue más como una sensación, como si ambos fuéramos conscientes de algo de lo que no se suponía que fuéramos conscientes. Lily tarareó pensativamente. Bueno, eso es complicado. Quiero decir, él es el mejor amigo de Dan. Tal vez. Fue solo el vino hablando. Tal vez. Respondí, aunque en el fondo no estaba convencida. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en cualquier cosa menos en esa conversación. Pero Mark parecía ocupar cada rincón de mi mente. Era absurdo. Él solo estaba siendo un buen amigo. Y yo estaba pensando demasiado en eso porque me sentía sola. Esa noche cuando me senté a cenar, sola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. Pasé un buen rato anoche. Espero no haberme quedado más tiempo del debido. Me quedé mirando el mensaje sin saber cómo responder. Escribí algunas respuestas diferentes antes de decidirme por una simple. No para nada era agradable tener compañía. Unos minutos después, llegó su respuesta. Me alegra escuchar eso. Estaba pensando en pasarme de nuevo. Mañana si estás libre sin presión. Por supuesto. Dudé una parte de mí. Quería decir que no para evitar lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo esto. Pero la otra parte, la que había estado sola y aburrida durante días, estaba tentada. No era como si nada fuera a pasar. Me dije a mí misma. Era solo otra visita de un amigo. Claro, mañana funciona. Respondí antes de poder pensarlo demasiado. El día siguiente pasó en un torbel o de energía nerviosa. No podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Me estaba preparando para algo que no podía controlar. O todo esto estaba en mi cabeza. Esa noche. Mark llegó de nuevo esta vez, con comida para llevar en la mano. Nos sentamos a la mesa de la cocina comiendo y hablando, como lo habíamos hecho la otra noche. Pero esta vez, la energía entre nosotros estaba aún más cargada. Cada risa, cada mirada se sentía más pesada, como si ambos estuviéramos eludiendo algo. No dicho en un momento. Lo sorprendí mirándome un poco más de lo habitual y sentí que mi corazón se aceleraba rápidamente. Miré hacia otro lado sintiendo el peso de la culpa instalarse. Esto es ridículo, pensé como amigo de Dan. Nada va a pasar, pero cuanto más intentaba dejarlo de lado, más me atraía la idea de dejar que algo sucediera, y eso era aterrador a medida que avanzaba la noche. Se hizo evidente que lo que sea que se había estado gestando, la noche setiacoche anterior, todavía estaba allí. Bailamos alrededor de eso con charlas triviales y conversaciones casuales, pero la tensión era innegable, y luego, sin pensar, me encontré diciendo algo que no había planeado. Mark, ¿alguna vez te preguntas qué pasaría si no estuviéramos atados a otras personas? Me miró sorprendido, pero no conmocionado. Hubo una pausa, y luego respondió su voz tranquila. Lo he pensado más de lo que debería. No me lo esperaba. Mi corazón se aceleró y sentí una extraña mezcla de emoción y pánico. Lo siento, tartamudeé. No sé por qué dije eso. Mark negó con la cabeza. Su expresión era suave, pero seria. No, no te disculpes. Yo también he estado sintiendo algo, pero no quiero arruinar nada tú. Y Dan, eso es sagrado. Sus palabras me golpearon fuerte y me di cuenta de lo cerca que estábamos de cruzar una línea que no podía deshacer.
Asentí sintiendo la gravedad del momento. Sí, susurré. Amo a Dan Mark. Se inclinó hacia atrás exhalando profundamente. Lo sé y lo respeto, pero no mentiré. Es difícil estar cerca de ti. A veces hay una conexión que no puedo ignorar. Durante un largo momento, nos sentamos en silencio, ambos contemplando la realidad de lo que estaba sucediendo. Habíamos reconocido algo que ninguno de los dos quería, y ahora no había vuelta atrás. Cuando Mark se levantó para irse, me miró una última vez. Debería irme antes de que cometamos un error. Asentí incapaz de hablar, y lo observé mientras salía por la puerta. La casa se sentía vacía, incluso después de que él se fuera, y me quedé frente al complicado lío de emociones que se arremolinaban en mi interior. El día después de la segunda visita de Mark, me desperté sintiendo una sensación de alivio y temor. A la vez, una parte de mí estaba contenta de que hubiéramos recuperado el sentido común, pero la otra parte no podía dejar de pensar en la profundidad de nuestra conversación, en lo cerca que estuvimos de hacer algo que podría destruir mi matrimonio. Dan me llamó más tarde esa mañana para saber cómo estaba de su viaje. Su voz era cálida y familiar, pero no podía quitarme la culpa que me invadía. Lo escuché hablar de sus reuniones, sus compañeros de trabajo, y lo mucho que me extrañaba cada palabra. Se sentía como un peso, presionando mi pecho. Me encontré respondiendo automáticamente, tratando de sonar optimista y normal. Pero estaba lejos de serlo. Sentía que vivía en dos mundos. Uno en el que era la esposa amorosa de Dan, y otro en el que Mark había despertado sentimientos que no estaba lista para enfrentar. Esa noche decidí llamar a Mark solo para asegurarme de que todo seguía normal. Entre nosotros no quería que las cosas fueran incómodas, pero también necesitaba asegurarme de que ambos estuviéramos en la misma página, de que nada había cambiado. «Oye», dije cuando respondió, tratando de sonar casual. Solo quería el asegurarme de que estábamos bien, ¿sabes? Después de anoche hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sí, estamos bien», dijo, pero su voz carecía del tono relajado que solía tener. «¿Estás seguro? No quiero que las cosas sean raras entre nosotros». «Presión, Mark», suspiró suavemente. «Mira, no es raro, pero no voy a mentir. Creo que debemos tener cuidado. Sea lo que sea, es peligroso para ambos». Sabía que tenía razón. Estoy de acuerdo. No quiero arruinar las cosas. Yo tampoco, dijo. Pero es difícil. Ya sabes, he estado pensando en ti, mucho más de lo que debería, y sé que eso está mal. Dan es mi mejor amigo, y tú eres su esposa. Su honestidad. Me desarmaba y por un momento no supe qué decir. Yo había sentido lo mismo, y oírlo admitirlo en voz alta hizo que todo fuera más real. «Tenemos que detener esto, Mark». «Finalmente», dije con voz firme. «Sea lo que sea, no puede ir más allá. Amo a Dan, y no puedo lastimarlo de esa manera». La voz de Mark se suavizó. «Lo sé, lo entiendo. Yo tampoco quiero lastimarlo». Hubo un largo silencio entre nosotros. El peso de la situación flotaba en el aire. Sabía que teníamos que poner fin a esta tensión, a lo que sea que se hubiera estado acumulando entre nosotros. Pero cuanto más intentaba convencerme, más me daba cuenta de lo difícil que iba a ser. Después de colgar, sentí una extraña sensación de finalidad. Fue la decisión correcta. Me dije Mark y yo no podíamos ser nada más que amigos, sin importar la conexión tácita que pudiéramos sentir. Pero, a pesar de eso, no podía quitarme de encima la sensación de pérdida. Algo había cambiado entre nosotros, y no había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron como un borrón. Me entregué al trabajo a mantenerme ocupada cualquier cosa para evitar pensar en Mark o en las complicadas emociones que se arremolinaban en mi interior. Dan debía volver en un par de días, y yo estaba decidida a dejar todo esto atrás
antes de que volviera, pero las cosas no salieron como estaba planeado el día antes de que Dan volviera a casa. Recibí un mensaje de texto de Mark. «¿Podemos hablar?» Se me hundió. Él sabía que no debía responder, pero algo en mí no pudo resistirse. No podía dejar las cosas sin resolver. «Claro», respondí, sintiendo que se me formaba un nudo en el estómago. Esa noche Mark volvió a venir. Me había prometido a mí misma que sería la última vez que tendríamos una última conversación para aclarar las cosas y luego volver a nuestras vidas normales. Pero en el momento en que entró, supe que no sería tan sencillo. Nos sentamos en el sofá, ambos evitando el contacto visual. Por un rato, la tensión era palpable. «Lo siento, Mark», finalmente dijo rompiendo el silencio. «No debería haberte y haberte enviado un mensaje, solo que he estado luchando con todo y no sabía qué más hacer». Sacudí la cabeza. «No es tu culpa. Todo esto se nos ha ido de las manos. Nunca deberíamos haber dejado que llegara lejos». Mark me miró. Su expresión es seria. «Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Y ese es el problema. No quiero sentirme así, pero lo hago». Tragué saliva con fuerza sintiendo que mis propias emociones salían a la superficie. «No podemos hacer esto. Mark no es justo para... Dan no es justo para ninguno de los dos». Asintió lentamente. «Tienes razón. No es justo. Pero no lo hace más fácil por un momento. Ninguno de los dos habló. El peso de todo colgaba entre nosotros, tácito, pero comprendido. Podía sentir la atracción entre nosotros, la tentación de dejar que algo sucediera, de ceder a lo que fuera que esto fuera. Pero sabía que si cruzábamos esa línea, no habría vuelta atrás. «No puedo», susurré más para mí. «Que para él no puedo hacer esto». Mark se levantó pasándose una mano por el pelo. «Lo sé, debería irme», pero ninguno de los dos se movió. Ambos estábamos congelados en el lugar de pie, al borde de un precipicio, en el que no queríamos caer. Finalmente, Mark se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y me miró, por si sirve de algo. «Me preocupo por ti, pero no seré yo quien arruine tu matrimonio». Y con eso se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero no se sentía como una victoria. Sentí que había perdido algo importante, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que quería. Al día siguiente, Dan llegó a casa su cálido abrazo. Me resultó familiar, reconfortante, pero sentí una distancia dentro de mí que no podía explicar. Sonreí, me reí de sus historias y volví al ritmo de nuestra vida. Juntos. Algo había cambiado. Mark y yo no volvimos a hablar. Después de esa noche, nos evitamos mutuamente acordando en silencio que lo que casi había sucedido se desvanecería. En el fondo, era más fácil de esa manera. Más seguro, a medida que pasaba el tiempo. La tensión se disolvió en el recuerdo, pero dejó una marca, una que ninguno de los dos admitiría nunca. Un recordatorio de que incluso los límites más fuertes pueden doblarse bajo el peso de los sentimientos no expresados. Y aunque nunca crucé esa línea, sabía que me había acercado peligrosamente. Y